Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Aristoganso. Bueno, como todos y todas podréis haber visto, he tardado muchísimo en volver a tener actividad en el canal en forma de nuevos vídeos y directos y demás. La verdad es que durante un tiempo estuve bastante activo, subiendo vídeos prácticamente todas las semanas y haciendo directos prácticamente todas las semanas. Lo que pasa es que he estado bastante ocupado, puesto que he acabado mi doctorado, es decir, ya soy doctor de arqueología. Y entonces, pues bueno, no he tenido mucho tiempo, tengo cosas que hacer y no he podido hacer nuevos vídeos. Bueno, como la serie del Cid, que era lo último que estábamos haciendo, no veo que haya tenido demasiado interés entre la audiencia, me la voy a tomar con calma y si me apetece terminarla, pues la terminaré y si no, pues se quedará ahí. Bueno, yo hoy la verdad que os quería simplemente comentar algunas noticias de arqueología que han salido en las últimas semanas y que creo que os puedan interesar. La primera de ellas es una noticia que habla de que lamentablemente pues es una mala noticia y es que han expoliado y han destrozado un yacimiento de época íbera, es decir, de la edad del hierro en la península ibérica entre los siglos 7 y 6 a.C. en la localidad de Tarragona. Los arqueólogos que excavan este proyecto, este yacimiento que se llama La Ferradura Els Castellets, pues denuncian que realmente ha habido daños irreparables y que pues bueno, se dieron cuenta cuando fueron un poco a hacer una inspección del yacimiento, a ver cómo estaba, y vieron que allí pues había sido expoliado totalmente, posiblemente gente con picos y con detectores de metales. Bueno, de hecho la propia directora de la excavación lo que ha dicho es que pues, se han llevado parte del yacimiento que aún estaba a medio excavar, o sea, como se ha perdido un montón de información que todavía no estaba excavada, y que, bueno, donde el sitio donde había una supuesta estancia, pues ahora mismo hay un agujero con marcas de pico, ¿no? Y esto es muy interesante por cómo los arqueólogos, pues, son capaces de identificar, ¿no? Hacer arqueología también, ¿no? Con los restos de acciones en el presente, ¿no? Caso de hacer arqueología de la acción de estos furtivos destrozando el yacimiento, ¿no? Bueno, muy interesante. El caso que, pues bueno, lamentablemente los arqueólogos denuncian que los furtivos sabían lo que estaban haciendo y que además ahora ya como está todo el yacimiento alterado y que se ha destrozado casi todo, realmente pues se ha destruido para siempre una parte pues grande pues de la historia de este yacimiento. A ver, yo tengo que decir que realmente, o sea, el problema en sí no es los detectores de metales o los picos, ¿vale? El problema es la gente que va con detectores de metales y con picos a destrozar yacimientos y a expoliar sin tener ni idea de lo que están haciendo, ¿no? En fin, de por sí, quiero decir que de por sí, pues realmente pues no hay problema con el detectorismo siempre que se haga legalmente y sin destrozar un yacimiento o sin excavar o sin mover tierra. Creo que, bueno, es bastante comprensible. Bueno, la segunda noticia que os quería comentar es que, pues, bueno, en nuestro amado Egipto, antiguo Egipto, en Alejandría, pues se ha sacado a la luz en Taposiris Magna, pues 16 tumbas greco-romanas. En una de ellas había una momia que tenía una lengua de oro. Bueno, esta misión, la verdad que es muy... Bueno, no sé si lo sabéis, pero normalmente en Egipto las excavaciones y los proyectos pues se denominan misiones, ¿no? Y esta misión en concreto es de una universidad egipcia y de una universidad dominicana, la de Santo Domingo. Y bueno, han descubierto pues estos 16 enterramientos del periodo greco-romano, que además pues en los sitios donde estaban estos restos funerarios estaban decorados con motivos de época griega y romana, donde además pues había también algunas de estas momias en un muy mal estado de conservación. Dicen que, bueno, que quizá pues estaban dedicadas a... La momia esta que tenía láminas de oro en la parte de donde estaría la lengua, dicen que es una especie de ritual funerario para que pudiera hablar en el otro mundo pues con el dios Osiris, que es el encargado de juzgar a los muertos. Aquí veis un poco la imagen de estos directores del proyecto. Bueno, la siguiente noticia es que en la isla de Arran, en Escocia, pues han hallado una estructura ritual, un cursus, que es de la misma época que el famoso Stonehenge.
Bueno, los cursus son unas estructuras del periodo neolítico, es decir, de hace 4000 años antes de Cristo, que son recintos rectangulares que pues se construyen pues, modificando el terreno, delimitados por postes de madera y que pues, bueno, se utilizaban para pasear, digamos, para hacer una especie de procesiones ceremoniales que honraban a los muertos o veneraban a los antepasados. Este yacimiento la verdad es que lo descubrieron en 2017 gracias a la tecnología del LIDAR. El LIDAR es una tecnología que básicamente consiste en que se escanea mediante un láser pues un territorio y entonces ese láser te muestra lo que hay bajo tierra después de todos los niveles superficiales y después de lo que es toda la vegetación. Es decir, te muestra lo que es el relieve de la tierra tal cual. Y bueno, entonces pues descubrieron pues este tipo de zanjas que van en paralelo, como estáis viendo, que demostraron que había pues ese camino, ese cursus por el cual la gente en el Neolítico iría paseando para honrar a los muertos. Todo esto pues estaría, ya os digo, rodeado por postes de madera o por cualquier tipo de agujeros donde podría haber incluso fuego, iluminación, etcétera, ¿no? Aquí estáis viendo cómo han hecho lo del LIDAR, han ido pasando por ese territorio. Incluso aquí en esta fotografía se aprecia levemente esas dos zanjas. Otra noticia que he visto muy interesante es que han descubierto cerca del aeropuerto de Atenas dos estatuas de mármol blanco del siglo IV antes de Cristo. De hecho, estaban ahí construyendo pues, un ayuntamiento en la localidad de Paiania. Y bueno, pues se encontraron una figura que era, pues, bueno, dos figuras, unas figuras que estaban una frente a otra. La de la derecha, pues representaba a una mujer muerta que va vestida con una túnica transparente y que está sentada en una silla con los pies apoyados en un taburete, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha pensado, ¿no? Se ha interpretado que, pues bueno, esto es una señora, ¿no? Y que la otra es su esclava. Curiosamente, este tipo de monumentos fueron prohibidos en el año 317 a.C. por el político ateniense Demetrio de Falero. Así que esto indica que este tipo de esculturas son anteriores al año 317 a.C. O sea que realmente este hecho político pues ya no se puede indicar una datación. Porque claro, si a partir del 317 fueron prohibidas este tipo de representaciones funerarias, pues entonces tuvieron que hacerse antes, ¿no? Cuando se podían hacer. Bueno, ahí estáis viendo lo que es la silla, veis las patas de esa silla y enfrente pues a otra mujer que se supone que es la esclava. Muy interesante. Bueno, y hay una noticia que a mí me ha dejado flipando. O sea, han identificado en Huelva, en la provincia española de Huelva, en Matalascañas, pisadas neandertales. Unas 90 pisadas neandertales bien conservadas y de varios individuos. Dicen que es la primera, o sea, es de los restos de este tipo más antiguos. Dicen que puede ser de hace 100.000 años, nada menos, del Pleistoceno superior. Y que, bueno, son de las más antiguas del mundo que se han encontrado, ¿no? De hecho, este tipo de pisadas les va a servir a los arqueólogos para, digamos, establecer, conocer cuál era la composición del grupo, de este grupo de neandertales, cuáles eran sus edades, el sexo, e intentar incluso deducir lo que estaban haciendo en cada momento, ¿no? Y de hecho, un primer análisis de lo que es el entorno, ¿vale? No solamente la huella, sino el entorno que rodea esta huella, pues indica que esa zona antes era una especie de zona de dunas. Entonces seguramente pues esta gente en el momento en que se quedaron esas huellas estaban pescando o estaban cazando, porque además podría ser incluso una zona de marisqueo, donde obtener marisco. Bueno, aquí estáis viendo la huella, es una cosa espectacular, la verdad, es flipante ver pues cómo eso se ha fosilizado en el tiempo. Una noticia también que creo que, bueno, muy curiosa, ¿no? Dicen que han descubierto en Israel pues, un tejido púrpura de la época de los reyes bíblicos de David y Salomón. Dicen que la datación directa de estos restos por radiocarbono pues ha confirmado que estos hallazgos son de hace, pues bueno, básicamente 3000 años, ¿no? Del año 1000 a.C.
una época en la cual pues, se supone que vivieron las monarquías bíblicas de David y Salomón en la ciudad de Jerusalén. Curiosamente, aparte de esto, que es un dato histórico muy interesante, hay que pensar qué quiere decir que haya un tejido púrpura, con color púrpura. Y es que el tinte púrpura se produce a partir de moluscos que se encuentran en el Mediterráneo y que además se recolectan pues, de zonas que incluso aparecen en la Biblia, es decir, asentamientos que ya aparecen en la Biblia, ¿no? Y bueno, de hecho es que este hallazgo es de los primeros hallazgos que se han descubierto de textiles pues, de la edad del hierro teñidos de púrpura, lo cual es un hallazgo bastante impresionante, sobre todo por su unicidad, ¿no? Por ser únicos. Y bueno, como todos sabréis, en la antigüedad pues la vestimenta púrpura se asociaba principalmente con la nobleza, con los sacerdotes y con la realeza. Entonces, de hecho, el tono púrpura tiene una particularidad y es que no se desvanece con la luz, es decir, siempre permanece del mismo, no se va, no se desprende del tejido. Y entonces, pues bueno, al ser también pues, un tinte muy difícil de conseguir, pues fue uno de los más caros de conseguir en la antigüedad, de hecho valía más que el oro. Y bueno, y es muy interesante que en el sitio en el que se han hallado estos restos de tejido, también se han encontrado restos de moluscos, de estos moluscos que se usan para precisamente hacer el tinte, ¿no? Entonces, pues bueno, es una evidencia directa, dicen, de tejidos teñidos de púrpura, pues de hace nada más y nada menos que 3000 años. Interesantísimo. Y bueno, por último, la última noticia arqueológica de la semana que he encontrado interesante es que han hallado un misterioso yacimiento vikingo en Noruega, con unas 15 tumbas de una poderosa familia, en la localidad de Bodo. Bueno, realmente, pues bueno, los arqueólogos aquí han estudiado la zona con un georradar y entonces aquí han ido descubriendo que bajo tierra pues hay unos 15 túmulos funerarios, incluso un barco. Y que, pues bueno, realmente la gran mayoría de estos túmulos que se encuentran, aquí los veis rodeados en rojo, pues son grandes túmulos con unos 32 metros de diámetro y que, bueno, posiblemente puede ser que se erigieran entre el año 650 y el 950 después de Cristo, lo que es la época merovingia y la época vikinga. Y esto ha hecho pensar pues, que serían grandes túmulos pues, de señores vikingos, porque además estos túmulos pues, se verían en el paisaje y entonces pues, bueno, representarían muy bien el poder de esa tierra, ¿no? De quién tiene el poder en esa tierra, qué familia habitó esa tierra durante aquellos siglos, ¿no? Y muy interesante es que cerca de, bueno, aquí estáis viendo cómo se ven estos túmulos, que se aprecian, ¿no? En la vegetación, muy interesante. Y también muy interesante es que pues se han descubierto también pues unas zanjas ovaladas muy cerca de allí que bueno, no se sabe muy bien qué son. Posiblemente hablan de que podrían tratarse de la cimentación pues, de casas que se levantaron en aquella época. Y es que además hay unos 1200 agujeros pues, de diferentes tamaños que podrían ser desde agujeros para hacer hogueras hasta agujeros para poner postes y hacer viviendas, etcétera, ¿no? Una cosa bueno, muy interesante que indica que toda esta zona pues, ha estado repleta de actividad humana. Y bueno, no sé qué os han parecido pues, todas estas noticias que os he comentado. Dejádmelo en los comentarios. Si no estáis suscritos, pues suscribiros al canal. Y nada, ya si tenéis alguna idea de qué vídeo podría hacer para la semana que viene, pues dejádmelo también en comentarios, porque ya sabéis que me cuesta mucho encontrar temas para hacer nuevos vídeos. Si no encuentro vídeos, pues posiblemente haré un directo o no haré nada. Así que nada, de nuevo siento la tardanza en volver al canal. Y bueno, estoy contento porque he conseguido el doctorado por fin. Y nada, nos vemos pronto. Un saludo y adiós.